mucha relevancia en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito militar, y me refiero particularmente a este varón de nombre Alejandro Magno, el cual tuvo un encuentro con un hombre sabio, el cual se encontraba en un lugar público y su forma de vestir, su forma de conducirse contrastaba un poco con su entorno. Era un hombre llamado Diógenes, que era considerado como un hombre muy sabio, un hombre sabio que hasta tenía como quizá una actitud un poco como de ermitaño, de rehuir, de escaparse de la sociedad en la que él vivía. Y Alejandro Magno llegó aquel día y buscó a Diógenes, el cual estaba sentado en una plaza, y Alejandro le dijo: Diógenes, eres un hombre sabio, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y dice una anécdota que se hace en referencia a este incidente, que Diógenes volteó a ver a Alejandro y le dijo: te pido solamente una cosa, dame eternidad, solamente eso, que jamás muera, dame eternidad. Y Alejandro Magno se incomodó ante esa solicitud y le dijo: yo no puedo darte eternidad, no está en mis manos el otorgarte eso. Y Diógenes le argumentó entonces: ¿por qué te afanas tanto en obtener situaciones, bienes, logros, los cuales todos se van a quedar aquí? La realidad es que estamos de paso. El día de hoy estamos en este lugar, estamos con vida, estamos con salud, pero el ser humano es tan frágil, el ser humano es tan vulnerable, y es necesario que estemos constantemente recordando que somos pasajeros en esta vida, que somos transitorios, que estamos aquí hoy, pero nuestra estancia en esta tierra a veces es tan breve y la vida continuará. Vamos a dar lectura a la parábola, Lucas capítulo 12, versículo número 13. Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La siguiente, por favor. También le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y concluye diciendo: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una parábola hermosa, una parábola muy importante. Para poder comprenderla un poco más, la siguiente diapositiva, por favor, vamos a hacer un breve análisis del texto. ¿Quién está escribiendo esta parábola? El autor de esta parábola es Lucas. Lucas, que era un médico, Lucas, que fue un escritor de la Biblia, es uno de los escritores que pudo
tener mayor impacto en el Nuevo Testamento, a pesar de que solamente son 2 documentos que él escribe en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Lucas, que estamos leyendo, y también el libro de los Hechos. Por la extensión y la cantidad de capítulos y versículos, se equipara a la labor del apóstol Pablo. Es decir, es uno de los principales autores del Nuevo Testamento. No solo eso, Lucas era un médico, una persona que tenía una preparación en el área de la salud y se preocupaba y se dedicaba a atender la necesidad de las personas que estaban a su alrededor. Un día conoció a Cristo y decidió caminar con Él. Él no es uno de los 12 apóstoles, no fue uno de los 12 discípulos. A pesar de que él escribe uno de los evangelios, no fue de los 12 apóstoles. De él se nos refiere posteriormente, acompañando al apóstol Pablo en varios viajes que realizó durante su ministerio, y él recopiló en el Evangelio de Lucas los datos del ministerio de Jesús, y aquí está precisamente citando palabras de Jesús. Es decir, esta parábola la escribe Lucas, pero está citando a Jesús. Son citas de una predicación de Jesucristo. ¿En qué contexto? Jesús venía saliendo de una comida en casa de un fariseo. Jesús había sido invitado a comer en casa de un fariseo, y es en este contexto que Jesús comienza a predicar varias enseñanzas, y entre ellas Jesús comparte esta parábola, que es la parábola del rico insensato. La siguiente, por favor. ¿Qué es una parábola? Una parábola viene del término griego parabolé. Hace referencia a un tipo particular de narración. Es un estilo de enseñanza, un tipo particular de narración. Se realiza un relato verosímil, o sea que es creíble, no es fantasioso, es algo creíble. Por ejemplo, ¿qué no sería creíble? Las fábulas. Las fábulas utilizan ejemplos que son inventados y que no son verosímiles. O sea, el ratoncito se acercó y le dijo a la zorra, o sea, eso no se da. Pero en el caso de las parábolas son acontecimientos que son inventados, pero son relatos que son verosímiles, o sea, que son realistas, por decir así, pero son inventados, teniendo como objeto, o sea, siendo su objeto, la enseñanza de una lección espiritual. En el caso de Jesús, Él está refiriendo esta parábola porque tiene como propósito la enseñanza de una lección espiritual o moral. Es decir, a través de lo que Él está hablando, podemos aprender y entender verdades importantes en el área moral y en el área espiritual, que nos permitirán caminar de una mejor forma con Dios. Entonces, el objeto de la parábola es poder enseñar una lección espiritual o moral. Ahora, es interesante enfatizar que la parábola es muy didáctica. Tiene un efecto que provoca que se quede grabado el incidente y la enseñanza que conlleva el incidente. Es muy didáctica y fácil de recordar. Las parábolas fueron enseñanzas que Jesucristo utilizó constantemente durante su ministerio. Y esto fue algo que Él utilizaba porque es algo muy práctico. Es algo que permite que la gente pueda quedar con una enseñanza impresa en su mente. De modo que Jesús comparte esta enseñanza, esta parábola, esta porción de la Escritura, y a través de ella hay verdades importantes para nuestras vidas, en el área espiritual y en el área moral. Vamos a volver a analizarla. Podemos quitar la diapositiva. Voy a ir tocando algunos de los puntos. Si queremos regresar a las primeras diapositivas donde se cita el texto, podemos hacerlo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia.
Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Reiteramos, alguien se acerca a Jesús. Se acerca a Jesucristo y le dice: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había un problema familiar, habían posesiones materiales que estaban en juego, habían quizá partido los padres de ellos y había una herencia. Y uno de los hermanos, uno de los hijos de los difuntos, tenía la posesión de este bien material, y el otro llegó y le dijo: dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Se acercaban a Jesús con ese interés de poder obtener un beneficio material. No sabemos si era legítimo, si era incorrecto, si legalmente era apropiado, si no lo era. No conocemos el contexto. Pero Jesús rápidamente le responde palabras claras, palabras incisivas y palabras muy directas. Y le dice: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Como diciendo: yo no estoy aquí para repartir bienes materiales, yo no estoy aquí para asignar esto o lo otro. Yo vine aquí con un propósito espiritual, que tú puedas prepararte para un día estar listo y poder heredar un bien eterno, espiritual, una eternidad que Dios tiene preparada para tu vida. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y añade, es Jesús hablando: mirad y guardaos de toda avaricia. Es un llamado a guardarnos de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el amor al dinero. El tener dinero en sí mismo no es ni pecado, ni el carecer de él tampoco es pecado. Es decir, los recursos materiales no tienen carácter moral. Pero cuando uno tiene amor a las riquezas, y cuando las riquezas comienzan a ocupar un lugar que no les corresponde, porque finalmente son un medio para poder servir a Dios, un medio para suplir a mi familia, un medio para poder alimentar a mis hijos, un medio para poder desenvolverme, un medio para poder vivir, para poder alimentarme, para poder pagar una renta quizá o transportarme. Es un medio, pero no es un fin. Pero lamentablemente el día de hoy los recursos materiales se han vuelto un fin. Y la gente persigue eso sin entender que simplemente son medios a través de los cuales debemos cumplir una misión que Dios tiene para con nuestras vidas. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es el amor a lo material. La avaricia es buscar acumular sin un fin, sin un objetivo lícito. Y en este caso Jesús dice: guardaos de toda avaricia. Es importante que nuestro corazón no esté centrado en las riquezas, no tenga como finalidad el poder acumular, el poder obtener o el poder lograr riquezas, sino entender que si Dios permite que tengamos bienes, que lo agradezcamos y que lo utilicemos para obedecerle a Él, para agradarle a Él, para servir a nuestro prójimo, para cumplir con nuestras responsabilidades y para ayudar a aquellos que están en una condición en la cual tú no estás. Es decir, que podamos entender que si Dios nos permite tener algo, que debemos ser agradecidos, pero que nuestro corazón no debe estar centrado en lo material. Vivimos en una sociedad muy material, muy materialista, en la cual el fin de todo es lo económico, y la gente es valorada por lo que tiene, por cómo viste, por cómo en el ciclo en el cual se mueve, y no debe ser así. Todo ser humano tiene valor delante de Dios, independientemente de su condición social, humana, nacionalidad, estrato, etc. Guardaos de toda avaricia. Son palabras de Jesús. Y si eran importantes en aquella época, son mucho más importantes en nuestro tiempo, porque vivimos en una sociedad que nos está constantemente bombardeando en cuanto a que valemos lo que tenemos. Y no es así. Somos valiosos delante de Dios, independientemente de nuestra condición
y de nuestra posesión. Sigue diciendo Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, nuestro valor no depende de lo que poseamos. Somos valiosos porque Dios nos creó. Somos valiosos porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos valiosos porque Dios ha puesto en ti no solamente espíritu y alma, sino que tiene un plan eterno para con tu vida. Eres tan valioso. Fuiste creado por Dios, que no solamente fuimos creados por Dios, sino que Él entregó a su Hijo por nosotros, para que podamos un día tener vida eterna y podamos un día estar con Él después de esta vida. Eres valioso para con Dios, independientemente de que poseas o no poseas, independientemente de dónde vivas, independientemente de lo que haya en tu cuenta en el banco. Eres valioso por lo que posees. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es importante que podamos contrarrestar una tendencia que hay en medio de la sociedad y no vayamos a caer en la avaricia, que es algo que nos separa de Dios y que es una idolatría, dice la palabra del Señor. Seguimos leyendo. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. O sea, Jesús comienza a hablar de un evento hipotético, o sea, que Él está inventando. Dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y a través de este ejemplo que Él está dando nos quiere enseñar verdades importantes. Un hombre había producido mucho, era un hombre rico, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, era tanto lo que estaba obteniendo, acumulando, que ya no tenía dónde guardar todo aquello que estaba obteniendo. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, podemos ver a este hombre haciendo planes, haciendo quizá una planeación, una agenda de lo que iba a hacer con los bienes, diciendo: bueno, pues estoy acumulando mucho, estoy obteniendo mucho, voy a destruir mis graneros, los voy a hacer mayores, más amplios, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. ¿Qué había? Metas, planes. Y no es incorrecto que tengamos metas, no es incorrecto que tengamos planes, pero es importante entender que todas nuestros planes y nuestras metas están sujetos a la voluntad de Dios. Por eso dice la Biblia que es bueno decir: si Dios quiere, si Dios lo permite, mañana nos vemos. Primero Dios, nos vemos la siguiente semana. Primero Dios, nos veremos cuando termine la pandemia o la siguiente ola. Pero ¿sabes algo? Estamos en las manos de Dios, porque la vida nadie la tiene garantizada, nadie la tiene comprada. Este hombre tenía planes, tenía proyectos, tenía metas, y reitero, no está mal que las tengamos, pero qué importante es que siempre en cada meta y en cada proyecto podamos tomar en cuenta a Dios, podamos pedirle su dirección, podamos pedirle su anuencia, podamos decirle: Señor, de verdad te ruego, yo quiero hacer esto, pero lo pongo en tus manos, si es tu voluntad que se pueda concretar. Pero si no es tu voluntad, Señor, indícamelo. En este caso, vemos un hombre que no estaba haciendo esto. Estaba simplemente estableciendo metas, confiado en su bonanza, en su prosperidad, en la acumulación de sus frutos, y en darse cuenta de que ya no había espacio para ellos, considerando derribar sus graneros, edificar los mayores y poder allí guardar todos sus frutos y sus bienes. Y sigue diciendo, versículo número 19: y diré a mi alma, pensaba este hombre: alma mía,
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, él mismo decía: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y en cierta forma tenía razón. Hay un alma en nuestro interior. Pero ¿en qué no tenía razón? Que esa alma no fue hecha para quedarse aquí en la tierra. Esa alma fue hecha para que podamos tener eternidad. Es decir, esto es pasajero, esto es transitorio. Llegamos sin nada y sin nada nos vamos. Llegamos un día a esta tierra sin propiedades, sin posesiones, y un día vamos a partir y todo se va a quedar aquí. Un hombre decía: ¿acaso has visto una procesión o un grupo de carros que van siguiendo una carroza, una procesión fúnebre, que detrás de ellos trae un camión de mudanza? Eso no existe. No nos llevamos nada. Todo se queda aquí. Es pasajero. Y en ocasiones vivimos una vida que pareciera que fuésemos a quedarnos aquí perennemente, cuando no lo es así. Una vez un hombre llegó a la casa de un sabio que vivía en una colina lejos de la sociedad, y llegó a su casa y entró a la casa y se dio cuenta que había pocas cosas en ella, y le dijo: oiga, ¿por qué hay tan pocas cosas aquí? Y le dijo: ¿y por qué usted trae tan pocas cosas? Y el viajero que había llegado a la casa del sabio le dijo: porque yo soy un viajero, y bueno, pues vine nada más a visitarlo. Y el sabio le dijo: pues yo también soy un viajero y nada más estoy aquí de paso. Es decir, qué importante es que podamos entender que hay un alma en nosotros. Y fuimos ideados, fuimos diseñados, fuimos creados por Dios para poder gozar de una eternidad, la cual está delante de nosotros. Él dijo: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Él pensaba que iba a vivir en esta tierra muchos años. Él pensaba que le quedaba una larga vida. Y esta es una realidad que podemos observar el día de hoy, en la que el 80% de las personas que parten no pensaban morir. De cada 10 personas que mueren, 8 tenían planes de comprar, de vender, de estudiar, de casarse, de construir, de viajar, de conocer, de hacer o deshacer. Y finalmente la muerte truncó esos planes. El 80% de la gente que parte no tenía planes de morir a la brevedad. Todos estamos conscientes de que vamos a morir, pero en la realidad nos resistimos a la muerte. En la realidad queremos huir de ella. En la realidad buscamos alternativas para poder garantizar que hemos de vivir más. Un tratamiento, un alimento, un seguro, medicamentos, médicos, diferentes alternativas para poder garantizar que hemos de vivir más tiempo. Y este hombre decía: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Planes, proyectos, metas para muchos años. Él pensaba que le restaba o que le quedaba una vida larga. Y aún añadió, él estaba pensando para consigo mismo: repósate, come, bebe, regocíjate. O sea, goza la vida, disfruta la vida. Tienes bienes materiales, has acumulado, tienes recursos, disfruta la vida. Tienes muchos bienes para muchos años. Pero en ese momento que él estaba pensando esto, llegó una voz de parte de Dios. Llegó una voz celestial, una voz divina. Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Es Jesús el que está hablando. Y está mencionando un caso en el cual un hombre que tenía muchos planes, muchas metas, muchos proyectos, de pronto escucha una voz que le dice: necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma. Necio. ¿De qué nos habla la necedad? La necedad nos habla de la obstinación. La necedad nos habla de un camino constante, errado, incorrecto, independientemente de las reconvenciones, de las llamadas de atención, de las observaciones, de las exhortaciones, de las advertencias, y decir, no importa, yo sigo y no cambio. Eso es la necedad. Nos habla de una obstinación. Eso es lo que había en este hombre. Había una obstinación en seguir viviendo de una forma no preparada, de una forma incorrecta, porque Jesús nos está hablando aquí de un hombre que no estaba listo para partir a la eternidad. Y el problema no era que tuviese recursos materiales, el problema es que su alma no estaba en condiciones de partir y de morir. Porque la palabra de Dios también nos habla de personas que tenían bienes y que estaban preparados para partir, y de personas que no los tenían y no estaban preparadas, o sí estaban preparadas. De modo que aquí el factor que nos deja ver que no había condiciones para la eternidad no es tanto los bienes materiales, sino la necedad, la obstinación en seguir haciendo lo malo, en no cambiar, en no corregir la vida, en persistir viviendo de una forma incorrecta y desordenada. Y ¿sabes algo? El hombre, el ser humano, a veces tendemos a conducirnos así. Se nos hace una observación, se nos llama la atención de algo que está siendo incorrecto, y el hombre tiende a resistirse al cambio, tiende a resistirse a dejar aquello que le agrada, pero sabe que está mal. Tiende a resistirse a hacer las modificaciones en aquellas áreas en las cuales sabe que no está viviendo correctamente delante de Dios. ¿Y por qué comento esto? Porque Dios nos ha estado hablando. Dios ha estado hablando a tu vida, y cada quien sabe qué tanto ha permitido que Dios vaya moldeando tu comportamiento, tu carácter, tus acciones, tu estilo de vida. No te pregunto el día de hoy, ¿sabes más de la Biblia? ¿Conoces más de Dios? Te pregunto, ¿qué ha provocado la palabra de Dios en ti? ¿Qué ha generado en ti? ¿Qué cambios ha habido en tu persona? ¿Qué pasaría si el día de hoy tú o yo escuchásemos esta voz celestial? Necio, hoy vengo por tu alma. Hoy vengo por tu alma, hoy vengo a buscarte, hoy es tu último día. ¿Cómo viviríamos si hoy supiéramos que es nuestro último día aquí en la tierra? ¿Seguiríamos viviendo con los planes que tenemos? ¿Seguiríamos viviendo con los proyectos que tenemos? ¿Seguiríamos haciendo lo que tenemos considerado realizar? ¿O de pronto empezaríamos a pensar, a ver, tengo que buscar a fulano, a sultano, arreglar esto, buscar a Dios, ponerme a cuentas, clamar, regresar, devolver, resarcir el daño, confesar una falta, reconciliarme con un familiar? ¿Qué cambios habría? ¿Qué cambios habría? Alguna vez lo compartí estudiando, y es un paréntesis a lo que estamos analizando, estudiando en un diplomado de tanatología. Se hizo una dinámica en la cual nos hicieron pensar. Él estaba dando la conferencia y nos dijo, imagínate que ahorita estás en la cama de un hospital. Por un momento cierra tus ojos y piensa que estás acostado en la cama de un hospital. Estábamos todos así, los que estábamos tomando el diplomado. Había médicos, había enfermeras, había trabajadores sociales, había personas de diferentes profesiones, pero sobre todo enfocados a la salud. Y decía, imagínate que tu cuerpo está sufriendo, que tienes dolor, que hay molestias en todo tu cuerpo, y que llega un médico y te dice, hoy es tu último día, te vas. Y todos estábamos escuchando con los ojos cerrados, reflexionando en lo que decía.
la persona que estaba al frente. Y dijo esta persona: ahora imagínate que se abre la puerta del dormitorio en el que estás en el hospital y entra tu esposa, entra tu hijo, entra tu papá, entra tu mamá. ¿Qué quieres decirle? La persona que más amas, ¿qué quisieras decirle? Y de pronto en el auditorio se empezaron a oír sollozos, se empezaron a oír lamentos. Era gente preparada, eran profesionistas, eran doctores con canas que llegaban con sus batas blancas, personas respetables de un hospital, y empezaron a llorar y se empezaron a oír voces que decían: perdóname, no. Y bueno, finalmente se terminó el día de actividad. Me acerqué con la ponente y le dije: oiga, esta dinámica que hizo me llamó la atención, y la reacción que pude observar simplemente nos muestra algo, que no todos estamos preparados para morir. Y ella me dijo: exactamente, a eso quiero que lleguen y que entiendan que si tú no estás preparado para morir hoy, no vas a poder ayudar a la gente que está partiendo a la eternidad. Si tú mismo no has arreglado pendientes, si tú mismo no has puesto en orden tu vida, no te vas a hallar y encontrar en la condición de poder ayudar a alguien que está transitando por una etapa crítica de su vida. Y eso me llevó a recordar un incidente en el cual, años atrás, antes de entregar mi vida a Dios, llegando a una casa que estaban construyendo mis papás en el Ajusco, subimos a la construcción, iba con mi papá, subimos por las rampas que había, no había escaleras todavía, eran rampas de madera, subimos para verificar cómo estaban construyendo y viendo, y de pronto tocaron el portón. Y bajamos, mi papá y yo. Yo bajé antes que él, bajé corriendo, él venía detrás de mí. Y cuando abro la puerta, escucho un golpe atrás y volteo y me doy cuenta que la rampa que venía del primer nivel a la planta baja estaba vacía. Y mi padre tenía que venir bajando. Y al momento empiezo a oír gritos. Tenía la puerta ya abierta, nada más le dije a la persona que estaba en la puerta: llame una ambulancia. Y corrí y encontré a mi padre tirado, se había caído del primer piso, había pisado mal la rampa, se había ido de boca, se había golpeado en la cabeza en un escalón de piedra volcánica, estaba sangrando. Y cuando lo vi tirado, sangrando, en mi interior yo sabía que él no estaba preparado para morir. Esto tiene casi 30 años. Lo vi tirado en el piso, gritando, sangrando. ¿Y sabes qué le dije? Nada más le dije: ¿por qué? ¿Por qué? No podía decir. No podía decirle: papá, ponte a cuentas con Dios, pídele perdón, arregla tu vida, porque yo mismo me sentía sin condiciones de ayudarle. Y gracias a Dios se recuperó, lo llevé al hospital. El día de hoy está vivo. Pero ¿sabes? En ese momento yo venía en el carro y decía: yo no estoy preparado para ayudar a mi papá. Y si él partiese, él no está en condiciones para partir. Y yo no puedo ayudarlo. Yo no puedo hacer algo por él. Amado, qué importante es que podamos entender que debemos estar preparados hoy por ti mismo y por la gente que conoces, por la gente que amas, por la gente que te rodea. Entender que estamos de paso y un día todos vamos a irnos. Y Dios está permitiendo este espacio para que podamos reflexionar, para que podamos enmendar cosas, para que podamos corregir cosas. Pero aquí vemos que la parábola, volviendo a ella, nos habla de una persona obstinada que no quería cambiar, que no quería corregirse, que no quería ceder en áreas que sabía que estaban mal. Amado, que
todo lo que Dios te ha estado hablando sirva para que puedas ir permitiendo que Dios pula tu vida, tu corazón. Y como dice la palabra de Dios, que seamos barro en manos de un alfarero que es Dios, el cual desea pulir nuestras vidas, moldear nuestros corazones y corregir todo aquello que no esté correcto en nuestras vidas. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Así le habló Dios a este hombre diciéndole: hoy vienen por ti, hoy es tu último día, hoy es tu última oportunidad, hoy se te extiende la mano, hoy puedes tomar decisiones. Hoy vienen a pedirte tu alma. Y uno pudiera decir: ay, qué palabra tan dura de parte de Dios. Pero no era una palabra dura, al contrario, era una palabra donde el Señor le decía: hoy tienes oportunidad todavía. Hoy la tienes. Hoy tienes vida. Hoy respiras. Hoy puedes tomar decisiones todavía. Y reitero, no tiene que ver con entrar a una religión no, tiene que ver con buscar a Dios de corazón. Dejar que Él cambie tu vida, cambiar tu relación con los demás, conocer la Escritura, ponerla en práctica y entender que hay un Dios en los cielos que te ama, que te creó y que entregó lo más precioso por ti, a su Hijo, para que tú puedas vivir eternamente. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tenemos una diapositiva donde tenemos los diferentes puntos. Viene después de la parábola, exactamente. Verdades espirituales, ya las comentamos. La partición de la herencia, es decir, el estar aferrado a lo material. La siguiente: guardaos de la avaricia. Es una invitación de parte de Dios a nuestras vidas. Y alguien avaro no necesariamente tiene que ser alguien rico. Puede ser alguien avaro que tiene muy poco, pero eso poco es lo más importante de su vida. Eso poco o está buscando alcanzar y no alcanza, pero tiene avaricia en su corazón. O sea, la avaricia no va de la mano con la cantidad de bienes que se poseen. La avaricia es un pecado del corazón, de amar lo material por encima de lo espiritual. Guardaos de la avaricia. Y Jesús dice: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Ya lo comentamos, que no caigamos en esa inercia de la humanidad. La siguiente cita la parábola del rico insensato. Siguiente punto: había una gran producción. La otra, por favor. Muchos planes. La siguiente: hoy piden tu alma. ¿Y de quién será lo que acumulaste? ¿Quién se va a quedar con todo aquello que tú has podido obtener en esta vida? A veces se queda con gente que ni siquiera uno consideró. Enfrente de la casa donde Dios nos ha permitido vivir, hay una propiedad muy grande que era de un tío. Era de un tío y son más de 1000 metros cuadrados. Una casa muy, muy grande, muy bonita, con muchos árboles. El tío era un militar que tenía un buen salario, que tenía una buena posición y bueno, pues tenía la casa muy bonita. Finalmente, antes de que él partiera, la compró su sobrino, un sobrino por parte de su esposa. Lo compró y bueno, pues la casa seguía en familia. Ahora con la epidemia de COVID, el sobrino, que tenía quizá 42 años, murió de COVID, partió. Y la casa se quedó con la esposa, que ya no es de la familia. O sea, el bien material se movió a otro lugar y ya no es parte de un bien familiar que había.
Y de pronto los hermanos y otros familiares están así sobre el terreno diciendo: es que se murió el familiar y ahora se fue para otra familia toda la propiedad. Amado, el que hace tesoros, ¿de quién serán cuando partan? ¿Dónde se van a quedar? Son inciertos. Y lo más importante es: ¿a dónde vamos? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Estamos preparados? El que hace tesoros y no es rico para con Dios se encuentra en esta condición. No está mal trabajar, no está mal producir, no está mal comprar. Finalmente somos espíritu, alma, pero también somos cuerpo. Vivimos en una sociedad donde hay bienes materiales. No está mal, pero que no sea lo más importante de nuestra vida. Que podamos entender que hay un reino espiritual, que hay un mundo espiritual y que debemos estar preparados para el día en que Dios nos llame. Amado, si hoy escucháramos esa voz: hoy vienen por tu alma. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? ¿Nuestra vida está en orden? ¿Hemos preparado las maletas? Sí, deseamos vivir. Yo tengo un hijo de 18 años, una hija de 16 años, otra de 15 y otro de 13. Yo anhelo verlos crecer, casarse, estudiar. Es mi anhelo. Pero no sé si lo veré. Y no sé si llegarán a ello. Ellos también. No lo sé. Estamos de paso y todo está incierto. Que podamos vivir cada día preparados, que podamos vivir cada día en orden con Dios, en orden con nuestro prójimo, viviendo correctamente, viviendo honestamente, dejando un legado de bien a la gente que se quedará después de nosotros. Si podemos poner la siguiente diapositiva, por favor. Iniciamos con una anécdota de Alejandro Magno y quiero también citar otra anécdota al estar casi concluyendo con esta enseñanza. Este hombre, Alejandro Magno, murió a los 33 años de edad y antes de morir dejó 3 instrucciones para el día de su muerte. Una de ellas fue que su caja fúnebre fuese cargada por los más renombrados médicos de aquella época. El segundo deseo de Alejandro el Grande fue que al ir avanzando su caja fúnebre fuesen arrojando sus bienes materiales: oro, plata, diamantes, joyas, ropa, a su camino, a su paso. Y el tercer deseo de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, fue que de la caja que llevase su cuerpo sus manos pudiesen salir y la gente pudiese mirarlas. Y alguien le preguntó: Alejandro, ¿por qué pides eso? ¿Qué buscas con esas 3 peticiones? Y él dijo: quiero que los principales médicos lleven mi cuerpo para que pueda entender la gente que aún con toda la ciencia, con todo el conocimiento, con toda la preparación, el hombre no puede frenar el día de la muerte. Y serán los médicos más prominentes los que lleven mi caja, como diciendo: aún nosotros, con toda nuestra preparación, no podemos evitar que la gente se vaya. Segundo punto: quiero que mis bienes vayan siendo arrojados para que vean que todo lo que acumulé se ha quedado en el camino. Y tercero, quiero que vean mis manos para que la gente que me despida pueda entender que me voy con las manos vacías. Llegué con las manos vacías y me voy con las manos vacías. Así llegamos y así nos vamos. Que podamos vivir honestamente, que podamos vivir honradamente, que podamos vivir íntegramente, que podamos vivir buscando a Dios, caminando con Él y entendiendo que solamente
viviendo bien en Dios, estaremos preparados para el día de la eternidad. La siguiente, por favor. No esperemos a que sea demasiado tarde. Quiero concluir esta reflexión platicándote una última anécdota, la cual escuché de primera mano. En un viaje que realicé a la ciudad de Querétaro, conocí a un hombre que trabajaba en un vehículo de protección civil. De hecho, él era un funcionario público de la ciudad de Querétaro y estaba encargado de atender situaciones de accidentes y de incidentes complicados que enfrentaba la comunidad, y él patrullaba un vehículo y aparte coordinaba a un cuerpo de personas, de paramédicos que estaban dedicados a la protección civil. Y él me platicó que en una ocasión, estando él en funciones, era un viernes, él decía, era un viernes, y recuerdo que estaba ahí esperando cualquier llamada radial, y de pronto llegó una alerta diciendo: acaban de atropellar a un niño. Fue en esta zona. Necesitamos que una unidad se mueva con prontitud. El niño está muy herido. Y él, escuchando la ubicación del incidente, dijo: yo voy. Se subió a su unidad y rápidamente emprendió su recorrido en dirección al punto citado. Dice que puso la torreta, activó la sirena, venía a toda velocidad en medio de los vehículos, de los carros, y llegó a un tramo en el cual solamente había posibilidad de un vehículo, y de pronto un carro iba delante de él y venía muy lento, y él empezó a echarle las luces y a decirle: quítate. Pero el hombre del carro, en lugar de hacerse a un lado, se molestó y empezó a frenarle, y empezó a frenarle, y empezó a estorbarlo. Y él le decía: hazte a un lado, vengo con prisa, hay un niño muriéndose. Y este hombre le frenaba y lo provocaba, y pareciera como que alguien que quería más bien hacer enojar al que venía por detrás. Finalmente, ya cerca del lugar, el carro se quitó, pero había perdido minutos valiosos precisamente por el obstáculo de este señor. Este hombre paramédico llegó al punto, estacionó su carro, bajó corriendo con su maletín en dirección al niño, pero en ese momento que se acercaba, le pusieron una sábana blanca al cuerpo del niño. El niño había muerto, él no había llegado. Y él decía que llegó y se arrodilló y miró al niño y decía: yo pude haber llegado. Y lo veía y le decía: ese hombre me impidió llegar, yo si hubiera llegado. Pero para sorpresa suya, de pronto el carro que lo había estado estorbando se estacionó del otro lado de la calle, y se bajó el conductor pálido y corrió al cadáver del niño y le dijo: ¡hijo! Era el papá del niño, que no sabía que su hijo había sido atropellado, que simplemente iba a casa con la finalidad de llegar al hogar, pero no sabía que su hijo había sido atropellado, y que la persona que venía atrás de él en el vehículo, con la torreta, con la sirena, venía para salvar a su hijo, y él mismo había sido un obstáculo para que su hijo pudiese vivir. El paramédico que vivió esto me lo platicó y me dijo: esto tiene más de 10 años. Y las lágrimas corrían por su rostro. Y me decía: no le podía superar. No era mi hijo, pero lo que viví fue muy duro. Amado, la muerte puede llegar en cualquier momento, y nuestros seres queridos se pueden ir, pueden partir de forma inesperada.
Qué importante es que podamos aprovechar estos espacios para estar bien con Dios, para estar preparados y para que tú mismo puedas ser un instrumento para ayudar a aquellos que te aman cuando más lo necesiten. Que podamos buscar a Dios, que podamos acercarnos a Él y que permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones los cambios que Él desea. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento? Necio, hoy vienen por tu alma. Esta fue la voz que escuchó este hombre que tenía planes, que tenía proyectos, que tenía anhelos. Hoy vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has acumulado? No sabemos cuándo nos vamos. Pero qué importante es que vivamos cada día como si fuese el último. Qué importante es que abracemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, como si hoy fuese el último día. Qué importante es que aprendamos a vivir honradamente, honestamente, como si supiéramos que el día de hoy tenemos cita con el juez eterno, con el juez de toda la tierra. Qué importante es que cada verdad que Dios te está hablando la medites, la digieras y te lleve a tomar decisiones. Que no se quede únicamente en tu teoría, sino que puedas ponerlo en práctica, que puedas pedir perdón, que puedas reconciliarte, que puedas buscar a Dios, que puedas ponerte a cuentas con Él y que puedas entender que vales por lo que tienes, sino por lo que eres, independientemente de tu historia. Eres muy valiosa, eres muy valioso y tan valioso que Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre, Dios el Hijo se hizo hombre y vino a la tierra a pagar por ti, a dar su vida por ti, para que tú puedas tener vida eterna. El día que partas, el día que seas llamado, y que no oigamos esta voz que nos diga: necio, hoy vienen por tu alma, sino que podamos oír: venid, bendito de mi Padre, hereda el reino de los cielos que he preparado para ti. Venid, bendito, siervo fiel, bienvenido, te estábamos esperando. Que podamos oír no una voz de reprensión diciendo: necio, sino que podamos aprovechar nuestra vida y que podamos vivir correctamente, amando a Dios y confiando en Él, y amando a la gente que nos rodea. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, por esta parábola sencilla, pero muy importante, breve, pero que tiene una enseñanza eterna. Oh Dios,
estas verdades puedan quedar impresas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos vivir cada día preparados, sabiendo que estamos de paso y que hay eternidad delante de nosotros. Sí, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que ser responsables, hay que ser diligentes, hay que educar a nuestros hijos, hay que proveer, hay que suplir, pero sabiendo que hay una meta, que hay un fin, y está en la eternidad. Sella la palabra en nuestro corazón. Obra en las vidas, Señor. Guárdanos en esta pandemia, Señor. Guarda a cada familia. Guarda a cada persona aquí presente, Señor. Y permite que podamos vernos cuando se reanuden las enseñanzas. Y si no, que podamos vernos en la eternidad, Señor. Oh Dios, que todo esto que se ha sembrado pueda cosechar frutos abundantes para la eternidad. Que los graneros de la eternidad puedan ser llenos de esos frutos eternos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás tú, esa paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí. Señor, ¿de qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? ¿De qué sirve tener todo en la vida si no estás tú? Si no estás tú, nada es real. Si no estás
la paz no es verdad. Solo tú das reposo al cansado. Solo tú sacias el alma hambrienta. Solo tú has llenado mi vida, porque tú eres todo para mí. Porque tú eres todo para mí. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Sella nuestro corazón, Señor. Ve con cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo y tu palabra puedan dar fruto para la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Estamos despedidos y esperamos vernos pronto. Buenas tardes.